buenas tardes, te doy la más cordial bienvenida este 18 de julio a tu programa Platicando en Familia. El día de hoy tocaremos un tema muy importante, muy interesante, que seguramente lo has vivido, lo has sentido, porque se trata de ese aspecto, de ese sentimiento, de esa sensación que tenemos cuando hay una ruptura, una fractura, una separación. Y bueno, eso nos genera un vacío existencial. Así que te proporciono a ti que vives en la ciudad de Guadalajara o en la zona metropolitana nuestros números para que empieces a comunicarnos y nos compartas como cada tarde qué has hecho para superar esta sensación, esta emoción, o si le estás pasando, quédate y entonces vas a ver con nuestro especialista los tips y las recomendaciones que él te va a dar, y a continuación lo voy a presentar. Toma nota: 31 22 11 90 36 47 18 83, nuestros teléfonos en cabina, 1040 de AM, zona metropolitana de Guadalajara, y para todas aquellas personas que nos están sintonizando en Austin, Texas, a través del 1530 de AM o el 95.1 de FM, pues tome nota también de esta línea que es 512-215-4909 y háganos llegar su participación. A quienes cruzan la frontera de Jalisco, bueno, pues el 01800-727-5420 es una línea nacional sin costo. Si tú en este momento ya estás en tu trabajo, estás en la oficina, en tu casa y estás cerca de la computadora o de alguna de esta herramienta, pues entonces ingresa a www.radiomujer.com.mx y podremos platicar en nuestra sala de chat. Me dará muchísimo gusto compartir contigo. Le doy las gracias a mi equipo de trabajo, que es mi compañero Arturo, Donají, Chuy, Rosy, que encabeza la producción, que sin ellos no podríamos generar este programa día con día. Y bueno, si estás también en Facebook, acuérdate que es Mujer el Sexto Sentido, o Twitter para que nos envíes un mensajito, @enfamilia1040. Y el invitado que tenemos el día de hoy ya nos ha acompañado, es colaborador de nuestra terapia en familia, y platicaremos con el licenciado Alfonso Romo Cuellar. Él es máster en terapia familiar y de pareja. Alfonso, me da muchísimo gusto poder compartir contigo otro programa, otra sesión más en familia. Sí, igualmente. Me da mucho gusto estar aquí entre ustedes para escuchar un momento de reflexión sobre este tema tan importante que es poder salir de ese vacío que genera pues una experiencia muy fuerte, ¿no? Como es el divorcio, ¿no? Sí, ya como lo que escuchábamos en la cápsula que Rosy nos preparó, y bueno, a lo mejor muchas personas identifican el sentimiento cuando te tienen una separación, porque empiezan a sentir dolor o tienen ciertos síntomas, pero como para ir como del origen, ¿qué es el vacío existencial? ¿Cómo podemos el público y nosotros entenderlo? Porque tenemos manifestaciones físicas. Sí, claro. Fíjate, cuando estaba analizando el tema, sí, cómo encontrar la salida al vacío existencial, cuando tú te enfrentas a una frustración de no poder gestionar una buena relación de pareja, el haberle estado echando muchas ganas, el buscar salidas positivas de comunicación, de mejor entendimiento, de mejor compartir, y entonces vas generando frustración. Acordémonos que la frustración son expectativas no realizadas, entonces ese vacío se va generando en la persona, hombre o mujer, y si no se te desarrollan, si no se te realizan las expectativas, generas frustración, generas violencia dentro de ti, y entonces empiezas a agredir. Es como una cadenita, ¿no? Entonces ese vacío se empieza a generar como molestia, y las parejas empiezan a estar a la defensiva, a estar descalificándose, ¿no? En un sentido de descalificación, y entonces individualmente ya llega un momento en que o nos rendimos y decimos ya aquí no es cuestión de pleito, es una cuestión de dolor, ¿sí? Acuérdense que el dolor, la tristeza, la cubrimos de enojo. Sí. Y entonces cuando la cubrimos de enojo, muchas veces en terapias, cuando me llegan las parejas y está muy enojado él o ella, al final del discurso le digo, es que no estás enojado, es que estás triste. Y tu tristeza es lo que te hace enojarte. Y entonces empiezan a llorar. Entonces el hecho de tocar ese vacío que está generado por la frustración de no poder fluir
con tu pareja, y más cuando hay un proyecto con hijos, y más cuando ya hay varios años como compartiendo la vida, pues eso es mucho vacío, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentarte a ese vacío ante tal vez ante esa decisión de, parece ser que estamos decidiendo y eligiendo separarnos, divorciarnos? Entonces, pues se da un momento muy fuerte en las personas, ¿no? Entonces, esta sensación que significa carencia de sentido hacia la vida, o carencia de sentido hacia la relación que tienes en ese momento, o tu proyecto de vida dejó de tener ese sentido que te daba vida. Entonces, ese vacío existencial se empieza a generar no a la hora de estar ya haciendo trámites o pensando ya en irte a otra casa, tu mudanza, etcétera, sino más bien empieza mucho tiempo atrás, sí, claro, por lo que acabas de comentar. Entonces, sí, todavía se vive, yo creo que mucho más fuerte y es más intenso, porque vives con esa persona con la que ya no puedes tú convivir o cohabitar, tienes hijos, y entonces empieza a ser este círculo vicioso, con ese vacío. Imagínate qué doloroso vivir así. Sí, fíjate que recordemos que el duelo es un proceso que implica cambio y tiempo. Sí. Crear un duelo no es olvidar lo perdido, ni despreciar lo que no está. Crear un duelo es ser consciente de lo que dejó en mí aquello del pasado y agradecer a la vida el haberlo encontrado, haberlo vivido, aunque sea por el corto o largo tiempo que estuvo a mi lado. Pero me duelo porque ya no podré estar contigo, me duelo porque ya he decidido romper con la relación, pero yo no puedo dejar de lado esa relación. Me tengo que desligar del rol que tenemos como marido y mujer, pero no me puedo desligar de la relación cuando hay hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar tu duelo, tu pérdida, tu dolor? Y entonces ahí es donde uno toca el vacío, ¿no? Ese vacío que tiene que ver con el sinsentido, ¿no? Y bueno, creo, por lo que nos hemos documentado, que también podemos caer en trampas. Es decir, si ya estamos tomando la decisión y ya nuestra vida como pareja dejó de carecer de algún sentido, entonces podemos regresar pensando que sí podemos otra vez intentarlo. Y entonces son esas trampas en las que todavía hay otro sentimiento extra, ¿no? Y ese jala otro. Sí, claro. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Fíjate que en todas las cuestiones de las emociones, sí, el pasado, el tiempo en el pasado nos vincula con nostalgias, con melancolías, con sentimientos de culpa, ¿sí? Y entonces, cuando tú ya dejaste cuando dejaste la orilla del mar, o sea, dejaste la orilla de esa relación y te fuiste a mar abierto, sí, tu sentimiento de culpa puede decir, ¿y si fallé? ¿Y si pude intentar? Entonces es caminar hacia adelante y de repente tienes unos brotes de voltear hacia atrás. Y cuando volteas hacia atrás, volteas desde la nostalgia, desde la angustia, desde el ¿por qué no? ¿Por qué estoy sola? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué no se pudo obtener algo mejor, no? Entonces estás dando como patadas de ahogado. Y de repente tienes claridad en decir, sí es claro que esto ya no tenía historia que contar, sí, y tenía yo que asumir una elección diferente, pero ¿cuál es ese mar de emociones que van pasando las personas? Y entonces te encuentras con ese vacío, y ese vacío es como meterte un túnel oscuro. Y dices, a ver, pero en ese túnel, acuérdense, si buscamos esta metáfora del barco que se aleja de la orilla y se va a mar abierto, ese túnel de oscuridad en el mar abierto, a la deriva, es decir, ¿qué tengo que hacer, no? Con esta pregunta que nos hace el licenciado Alfonso, nos vamos a un corte, pero regresamos para seguir platicando en familia acerca del vacío existencial. No tardamos, quédate con nosotros. Gracias por sintonizarnos a través del 1040 de AM Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. ¿Y tú, que estás con nosotros compartiendo el día de hoy acerca del vacío existencial, lo has vivido? ¿Qué has hecho para superarlo? ¿O lo estás viviendo? ¿O alguien a tu alrededor te ha comentado que su vida empieza a carecer de sentido a raíz
de que la relación de pareja concluyó, ya no hay nada que compartir. Qué sentimiento tan doloroso, cuántas emociones viven dentro de nosotros, y qué importante poder manifestarlo a alguien que tenga conocimiento y sepa cómo orientarnos. Hay recomendaciones de que hay que visitar un especialista para darle sentido a ese dolor y a esa ruptura que estamos viviendo. Y antes de irnos al corte, Alfonso nos estaba platicando y estábamos recapitulando acerca de, bueno, ¿qué es el vacío existencial? Es cuando la vida empieza a dejar de carecer sentido, la pareja deja de compartir proyectos en común. Hay diversas situaciones que llevan a la ruptura de esta pareja, Alfonso, y no nada más es cuando una pareja dice, bueno, hasta aquí tú y yo ya no funcionamos, que sería lo más políticamente adecuado o socialmente aceptado, ¿no? Que dos llegaran a esa conclusión sin tanto desgarre, pero la realidad es completamente diferente y el vacío existencial permanece dentro de nosotros, lo cual provoca que la autoestima pues se debilite y se nos vaya completamente al suelo y nos quedamos sintiéndonos un guiñapo. Sí, así es. Fíjate que me haces recordar ahorita algunas terapias que tengo, que parece ser que la decisión de llegar a separar una pareja, la decisión de llegar a un divorcio, es una decisión que se va construyendo a través de los años. Así como lo crónico se va cronificando, y después de 5 años hay una crisis, después de 8 años, después de 11, después de 13, después de 14, y cada vez son más cercanas las crisis, hasta que dicen, no, es que esto ya no podemos vivir así, cada vez nos peleamos más, reaccionamos más, y dense cuenta, son 2 procesos individuales, pero nosotros estamos observando a una pareja, y resulta que una pareja son un hombre y una mujer, y ese hombre y esa mujer tienen sus procesos individuales, y muchas veces es un tema muy recurrido en este mundo mexicano o en este mundo universal, que cuando las personas están desgastadas en una relación, encuentran otra tercera persona. Ahí entra una tercera persona en el punto de la pareja, y entonces ahí es lo que llamamos la infidelidad, la deslealtad. Pero la deslealtad después de una serie de tropiezos y enojos y motivaciones de no poder estar. O sea, yo mientras más me enojo con mi pareja, sí, más me alejo de ella. Y entonces dense cuenta que si yo tengo un trabajo en una institución, pues me voy con mi compañera de trabajo que es soltera o es casada a un café porque tenemos mucho trabajo. Entonces tengo más unión de trabajo funcional, aunque en el fondo es un trabajo afectivo porque nos apreciamos como seres humanos, y entonces voy relegando a mi pareja. Y entonces es ahí donde empieza a haber decisiones individuales que después, ante esto del divorcio, algo que te comentaba es, ¿quién elige el divorcio? ¿Yo elijo divorciarme, yo elijo separarme, o eligen por mí? Y no es lo mismo que yo elija, porque yo es como el culmen de una serie de decisiones que voy teniendo, y entonces yo llego con mi pareja y le digo, ya no quiero estar contigo. Y entonces mi pareja me dice, espérate tantito, o sea, eso yo nunca lo he pensado, aunque ella pueda estar reaccionando de otras maneras, ¿no? Pero entonces yo tengo ya un as bajo la manga y digo, pues es que ya no puedo estar contigo. Y entonces dense cuenta, se va dando ahí una serie de situaciones, como una telaraña que sí, nos va asfixiando. Pero si la telaraña te la pongo en el cuello, te va a empezar a apretar, y si te meto la araña, pues ya te mueres, ¿no? Sí. Te quedas mal, ¿no? Entonces dense cuenta que esto de encontrar la salida, ese vacío que se va provocando a través de los años, a través de un tiempo determinado que se va cronificando, me hace saber que se me va deteriorando mi parte afectiva, y mi parte afectiva hacia mí es que mi pareja me traicione o me sea desleal, atenta contra mi ego, contra mi parte narcisista de persona. Y entonces eso, digamos que me da un golpe a mi autoestima. Y entonces me siento comparado. A ver, dime quién es la persona con la que andas. Sí. Y entonces las mujeres se comparan con las otras mujeres y quieren saber. Los hombres también se comparan. Entonces, a ver, ¿aquí hay que seguir haciendo la guerra? ¿O hay que bajarle y decir, a ver, yo me estoy sintiendo tan triste
que la tristeza se mezcla con el dolor, con la ira, con el enojo, con las ganas de venganza, ¿sí? Y entonces yo digo, a ver, vamos a salir de este vacío que se generó en base a una decisión de separarnos. Entonces por eso les pongo ese ejemplo del barco, que si yo decido y me voy al mar abierto, me voy a ir con mi soledad y me voy a ir con mis tristezas, pero en eso nos quedamos en el corte anterior, me voy a ir con la esperanza de que en la otra parte del mar exista otro espacio, otra realidad que me vuelva a dar significado. Por eso es, en un espacio de vacío ante un divorcio, hay una frase que me encanta, es, me tengo que reinventar sin reventar. Entonces, wow, me tengo que reinventar sin reventarme. Entonces, dense cuenta que cada persona tiene su nivel de locura, ¿no? Pero hay una frase que dice Jorge Bucay, que dicen que un divorcio no es motivo de festejo, pero también no es motivo de suicidio. Y a eso voy, fíjate, porque luego vemos que en el vacío existencial también lo relacionamos con que nos empezamos con neurosis, empezamos con psicosis, y entonces la salud mental pues empieza también a deteriorarse, lo cual puede ser un foco rojo o ámbar, y a tener señales de alerta acerca de, pues mi vida, como ya empezó a dejar de tener ese sentido por el cual giraba, pues pienso o empiezo a atentar contra mí mismo. Sí, fíjate que eso es impresionante, como ante situaciones que tú pensabas que iban a ser eternas, sí, te generan ansiedad. La ansiedad te da angustia, la angustia te da el sinsentido de la vida. Y hay personas que me he encontrado en terapias donde a veces la mujer o el hombre atenta contra su vida, o a veces uno de los hijos, para que se den cuenta los papás del drama que está viviendo el niño porque le angustia que sus papás se separen, cometen un error en base a una autoagresión. Y entonces dense cuenta que es un mundo emocional en el que nos metemos, pero es un mundo emocional que también atenta contra nuestras personas, ¿no? Y entonces esa manera de vivirnos en el vacío, en la angustia, en el perder el control de la situación, es, tienes que entrar como en una sumergida, ¿sí? Yo comparo mucho la palabra sumergirme para emerger. Entonces, para emerger necesito sumergirme. Para salir de un proceso tan fuerte como es un divorcio, hay que sumergirnos en la oscuridad, sumergirnos en nuestro sinsentido, pero darnos cuenta que tenemos que encontrar el sentido, el reenfocar, el resignificar, el reinventarme, el dejarme acompañar. O sea, eso, dense permiso de voltear hacia sus lados y decir, por favor, escúchame papá, mamá, hermano, amigo, amiga, porque no puedo con este costal que estoy cargando, que es una frustración, ¿sí? Es lo que comúnmente llamamos como tocar fondo. Sí, así es. Vamos a tocar fondo, y tan repetidas ocasiones lo decimos de una forma de, toca fondo, vete hasta abajo para que vuelvas a subir, que es lo que tú dices, emerger. ¿No? Tocas fondo, te vas al suelo, te caes, pero vives ese dolor y entonces empiezas a subir, pero lo que tú sugieres y lo que los especialistas recomiendan es empezar a subir acompañado. Sí, empezar a subir siendo escuchado y no quedándote con todas estas situaciones y sentimientos dentro de ti que más daño te van a hacer. Sí, yo sí les recomiendo a todas las personas que nos están escuchando y tal vez tengan a una amiga, a un amigo, a un pariente que les esté sucediendo eso, les recomiendo, aunque se supone que no hay que hacer recomendaciones, no juzguen y no les digan, no hagan juicios. Si quieres tanto a esa persona, acércate a ella y ¿quieres platicar? Y simplemente escúchala cómo llora, cómo berrea, cómo se queja de la vida, pero no juzgues, no le digas cómo hacer las cosas, no le digas cómo vengarse de esa persona. Digo, no, violencia genera violencia. Y entonces si eres amigo, si eres amiga, si eres mamá, si eres papá, simplemente escucha. Y con esta recomendación tan importante, vamos a un corte comercial, pero vamos a regresar para seguir platicando del vacío existencial. No te vayas, aquí te esperamos. Platicando en familia con el licenciado Alfonso Romo Cuellar, y el día de hoy estamos compartiendo el tema del vacío existencial, acerca de la ruptura en un divorcio, una pareja, qué sensaciones se generan,
a dónde nos puede llevar un buen o un mal manejo de esas emociones. Nos puede sumir en un remolino, pero negativo. Y bueno, ya Alfonso nos estaba compartiendo varias recomendaciones y la orientación que nos daba es acerca de qué interesante poder tocar fondo, poder sumirnos y emerger, poder volver a subir, pero para subir no es nada más dejarte llevar, es todo un proceso el cual te puede garantizar que tu recuperación y tu reincorporación a ese sentimiento emocional positivo sea mucho más favorable, Alfonso. Sí, fíjate que dense cuenta y démonos cuenta del volver a valorarme en las decisiones y en los procesos que voy viviendo, ¿no? Cada persona, lo más común en la vida son los procesos de cambio, y cada uno de nosotros, hombres y mujeres, todos los que nos escuchan y los que no nos escuchan, cambiarán. Te cambia el cuerpo, te cambia la mentalidad, te cambian las ideas, te cambia tu manera de relacionarte con tus relaciones. Y entonces, por eso alguna vez yo hablaba de cuál es la calidad de tus pensamientos para generar bienestar en tus relaciones. Si la calidad de tus pensamientos no va generando eso, entonces tú no le estás dando mantenimiento a tus relaciones, ¿no? Entonces, cuando entramos ya en estas situaciones ya dramáticas, porque son situaciones dramáticas, de los divorcios, de las separaciones, de las rupturas, de los dolores, entonces dense cuenta cómo tenemos que resurgir, emerger con nuevos recursos, aprender otras técnicas, otros modos. Acuérdense, yo tengo la imagen de que la vida tiene topes, tiene semáforos, y cuando llegas a un semáforo hay una encrucijada, hay un cruce de caminos, y cuando llegas al cruce de caminos es ahí donde se dan las crisis, sí. Y tu crisis te lleva hacia la derecha o la izquierda, para arriba, para abajo, para donde. No te puedes quedar ahí. La vida no es estática, la vida fluye, y entonces cuando estamos en crisis estamos en un vacío, y la crisis es un tránsito, y transitas en un vacío. Cuando tú empiezas a ver la luz en el horizonte, empiezas a darte cuenta que tu cuerpo se empieza a animar, que tu mirada empieza a brillar de otra manera, que hay motivos de motivación, ¿sí? Porque ya hay un proceso que poco a poco vas aceptando, y cuando la aceptación se va dando en tu cuerpo, sí, en tu mente, en tu manera de mirar, entonces vas cambiando, vas avanzando a unas posiciones diferentes, ¿no? Entonces dense cuenta que cuando estamos en ese vacío se da un retraimiento, se da un aislamiento, se da un silencio para poder ir reordenando los recursos que tenemos, y además aprender otros recursos y herramientas para continuar. Yo me quedo con la imagen de, acuérdense de los leones en la selva o en África, cuando se pelean uno pierde, y el que pierde se va y se pone debajo de un arbolito, y yo no sé cuántos días duren, lamiéndose las heridas, y cuando ya eso se reconstruye, vuelve la salud al cuerpo, el león ruge, se para y enfrenta otra vez la vida, ¿no? ¿Cuántas personas también no hemos pasado por esos vacíos, sí, de dejar, necesito tiempo para mí, necesito silencio, necesito mi apapacho solo? Las personas que tenemos y practicamos una espiritualidad, me refugio en mi espiritualidad, y no como evasión, sino mi espacio de respirarme, de invocar a Dios, de invocar a quien quieran, para que ese espíritu que me acompaña, además de las personas que me quieren, me vuelvan a resurgir, ¿no? Entonces dense cuenta que cada uno de los que hemos pasado crisis, también necesitamos ese espacio de retraimiento, ¿no? Si no tenemos espacios de silencio, no aprendemos de nosotros, no entramos en procesos de autoconocimiento, y no nos fortalecemos, ¿no? Y cuando te fortaleces en la vida, brillan tus ojos de otra manera, ¿no? Y te enfrentas a tu horizonte de presente-futuro con mejores fuerzas, con mejores apoyos. Y volviendo un poquito a la cápsula anterior de que les decía de poder sentirnos escuchados por otras personas, cuando esas personas nos dan su apoyo, nos dan su cariño, nos dan su abrazo afectivo, nos sentimos energetizados, nos volvemos a potencializar, nos sentimos empoderados, y decimos, pues con esta debilidad, con esta fractura de mi vida necesito surgir, y gracias a la vida, gracias a Dios que me pone muchas personas a mi alrededor para volver a la vida. Dense cuenta que la vida se te impone, y la vida a veces decide por ti. Y yo los invito a que no dejen que la vida decida por ustedes. Ustedes decidan vivir. Y entonces en momentos de autoestima baja, de debilidad, pues a veces nos dejamos de caer, ¿no? Entonces tenemos que aprender a dejarnos fluir
en esa energía que nos viene de los demás, ¿no? Acuérdense que siempre sale el sol para todos, ¿no? Y entonces, en este momento, por eso es cómo me empodero, cómo aprendo unos nuevos recursos, y entonces aprendo a acompañarme por otros, aprendo a revalorarme, a reenfocar. Entonces, dense cuenta que cuando pasan crisis, el foco o el lente por donde vemos se desenfoca, se distorsiona. Y entonces por eso nos da ansiedad, porque no sabemos para dónde vamos a caminar, ¿no? Sí, claro, sobre todo porque todos los seres humanos tenemos esa necesidad de encontrarle sentido a nuestra vida, y es en cada camino, cada etapa es ¿para qué? ¿Para qué? Y el para qué es encontrar ese sentido, y como tú bien dices, y esta extraordinaria reflexión e invitación que haces al público de encontrar paz para poder seguir, y entonces esa paz la vamos a encontrar después de haber vivido este periodo doloroso, habernos dado el permiso de sentirlo y de experimentarlo, para después encontrar paz y seguir tomando decisiones por ahora desde una persona más saludable, más tranquila, habiendo encontrado pues cuáles fueron sus equivocaciones, y no echarte tampoco toda la culpa, sino el justo medio, que es qué te correspondió a ti, ¿no? Haber contribuido a esa falla en la relación. Y fíjate, Alfonso, que tenemos participación de nuestro auditorio, y Carlos Pacheco nos comparte de la Colonia Centro en Guadalajara. Dice: a mí me pasó eso en un divorcio. Me quedé sin un solo amigo. Mi pareja se encargó de poner a la gente en mi contra. Las mujeres son más vengativas. Y nos felicita. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Estoy de acuerdo contigo, no tanto en eso de que las mujeres sean más vengativas, sino en esta parte de cuando nos quedamos solos en base a algo de conflicto. Pues claro que hay, si tú me la haces, me la pagas, y el ojo por ojo nos vamos a quedar tuertos todos, ¿no? Y esa es la dinámica que tal vez tú y muchas personas han vivido de venganza, ¿no? Y lo triste es que ahí en esos momentos valoras las amistades y te das cuenta que el amigo no juzga, el amigo está. Y entonces cuando estás metido en muchas relaciones, que esas relaciones te dan la espalda sin saber información, pues sí te desilusionas de esas personas, en vez de decir, ¿por qué? En vez de, pregúntenme, díganme cómo estoy yo, ¿no? Sí. Entonces sí es interesante todo lo que nos compartes, Carlos. Y de Austin, Texas, se comunica una radio escucha, es anónimo, y nos comparte: pasé por una situación muy similar. Cuando decidí divorciarme, tomé yo sola la decisión. Yo no se lo comenté a mi pareja. Esto pasó hace alrededor de 8 años. Me siento tranquila. Solo esa parte me hace sentir incómoda, intranquila, porque nunca le propuse, solo decidí. Esto fue sano, y nos comparte: Dios bendice a través de las cosas más sencillas. Se comienza una nueva vida. Absolutamente. Sí, claro. Pero te pregunta que si eso fue sano. Bueno, tú, mujer, que nos hablas desde Austin, sí. Agradecemos mucho tu llamada. Y yo siento cómo se ha ido reconfigurando tu sentido de mujer en aquella decisión que tú decidiste y elegiste, y entonces cómo tú vas amalgamando o como una plastilina en tus manos, o como un barro que vas reconstruyéndote y diciendo y preguntándote, esta persona, esta mujer que soy yo, a todos los hombres que también nos escuchan, esta persona que soy yo, cómo voy resignificándome después de una elección, después de una decisión, y esas decisiones nos van haciendo mejores, ¿no? Vamos a un corte comercial, pero te prometo que regresamos muy pronto para seguir hablando del vacío existencial. No te vayas. Platicando en familia, y pues es nuestro último bloque al cual le vamos a sacar mucho jugo, porque tenemos mucha participación de nuestro querido público y auditorio, que nos está compartiendo con franqueza y con muchísima amabilidad sus situaciones personales, y está compartiendo pues para saber qué hacer, si hizo bien, qué cauce darle a estas relaciones y estas emociones, sobre todo, Alfonso, en las que pues no podemos escapar muchas veces, mientras estemos vivos y mientras tengamos una pareja y llevemos una relación, pues es parte de este proceso de vida y proceso de relación, tener
tener estas emociones o estas sensaciones, a veces muy profundas, a veces no las alcanzamos a detectar y no sabemos por qué nos sentimos así. Fíjate, vamos a compartir más llamadas de nuestro auditorio, si estás de acuerdo. Sí, claro que sí. Nos escribe una querida radioescucha, también anónimo, y nos comparte: tengo 4 años separada de mi esposo después de tener 30 años de casados y 5 hijos. Mi esposo embarazó a una chica y ahora mi esposo quiere regresar a mi lado. Durante el proceso me sentí como están ustedes diciendo. Él ya no vive con ella, está enfermo y quiere regresar a vivir con nosotros. Yo me siento bien, me recuperé y no sé qué hacer. ¿Qué me aconsejan? Mi esposo está muy mal, está muy enfermo. Bueno, en este proceso de varios años de ya no estar juntos, la dinámica que se resignifica con la pareja. Hay parejas que vuelven a establecer una relación agradable o más bien cordial, ¿sí? Se llevan más o menos bien, se hablan bien, ¿sí? Pero la decisión de separarse fue una decisión elegida desde antes, ¿no? Sí. Hay muchas parejas, me ha tocado, hay muchas parejas que se divorcian y se vuelven a juntar. Hay parejas que se divorcian y se vuelven a casar entre ellos. Entonces, pues sí, cada pareja vive su mundo. Y yo nada más te diría a esta mujer que nos escribe, que nos llama, ve cuál es tu elección. ¿Cuál es tu elección de estar con él o de acompañarlo en su enfermedad? Si es elección por tus hijos, no lo hagas. Si es elección por ti, ¿cómo lo puedes acompañar? En la distancia, en esa cordialidad que tal vez en estos años lo han generado, ¿no? Sí, sobre todo, y fíjate, Alfonso, que tenemos más participación y nos comenta a través del chat, nos dicen: cuando uno se da cuenta que el matrimonio ya no tiene caso seguir con la pareja y hay hijos chicos de por medio, ¿qué se recomienda hacer? ¿Separarse o esperar a que crezcan los hijos? Yo en este ejemplo es, si ya diste todo, si tu sentimiento es que no me queda ningún peso en la bolsa, si ya invertiste todo, si ya apostaste todo, entonces yo te recomiendo que no te quedes por tus hijos. Yo te recomiendo que vayas a una terapia, te dejes acompañar en un proceso de divorcio, en un proceso de separación y ser honesto en ese no querer estar con tu pareja. En verdad, échenle honestidad, sinceridad, acompañamiento. O sea, y si no quieren terapia, vayan a una consulta para escuchar a otra persona, ¿no? Sí, el punto de vista del profesional es importantísimo para dar pasos sobre seguro y no sobre las emociones que nos están confundiendo. Y mira, tenemos otra participación, pero es anónima. Nos dice: por favor, apóyenme. Miren, descubrí una infidelidad por parte de mi marido y es un dolor insoportable lo que estoy sintiendo. Dolor por la traición, por él, porque él y yo habíamos quedado en que si algún día uno de los dos ya no queríamos seguir en el matrimonio, hablaríamos antes de engañar al otro, pero él no lo hizo así. Simplemente eligió mentirme y engañarme. Sé que la culpa es de los dos, solo que ahora no sé qué hacer. Tenemos una niña de 1 año y fracción y lo único que se me ocurre es correrlo de la casa, investigar qué proceso de divorcio. Está muy, muy lastimada. Sí, claro, que tú todavía no entras en el vacío existencial. Tú estás en el enojo, la ira, la indignación, la reacción así de primera, ¿no? Sí. Entonces, yo sí te recomiendo que esta es tu reacción del día de hoy o de estos días. Esa reacción la puedes compartir con él. Si te sientes muy herida, tal vez genera un espacio de separación o él se va a dormir un cuarto y tú te quedas en el otro. Pero ahí yo digo, tomen este ejemplo como signo de oportunidad. Si es oportunidad para crecer, a la página. A lo mejor ahorita no me puedas entender esto de darle vuelta a la página, pero si vale la pena la semana que entra o en 2 semanas decir, ok, voy a darme una oportunidad, no le voy a dar oportunidad a él, la oportunidad te la das a ti. Sí. Entonces yo quiero estar con él, yo procuro apostarle y decirle, entonces, ¿qué ofreces? ¿Qué pides? Te pido hacer algo por los dos, porque yo quiero seguir estando contigo, son errores de la vida y no lo tomemos como pues, las leyes que nos rigen en este mundo de si me eres infiel te corro de la casa. Digo, habrá que reflexionarlo, ¿no? No te quedes en las emociones primarias, que es la violencia, ¿no? Entonces toma tu tiempo, piénsalo, digiérelo, di si vale la pena y si quieres y si eliges y si deseas continuar.
Y sobre todo, como tú lo mencionaste, ¿te funciona cuando le dabas la recomendación a la persona que nos habló respecto a que su marido la engañó con una chica y tuvo un bebé y ahora le quiere regresar a la casa, está enfermo? Bueno, ¿te funciona? No te dejes llevar por el que dirán, ni tampoco por cuestiones sociales o porque quieres quedar bien con alguien. No, es simplemente dentro de ti esas oportunidades que te das, como tú le comentas a nuestra querida Radio Escucha también, que está participando con nosotros. Bueno, date la oportunidad. Qué recomendaciones tan valiosas. Alfonso, estamos en nuestro último bloque, estamos a unos minutos de irnos. ¿Qué le dejas a nuestro público? ¿Qué te gustaría remarcarles acerca del vacío existencial? Y en base a todas estas llamadas que hemos estado recibiendo, que han sido tan nutritivas unas con otras. Acuérdense que el título era Encontrar la salida, y yo me quedaba pensando, encontrar la salida o buscar motivos para reenfocar la vida y continuar. Entonces yo sí los invito a, no estamos encontrando la salida del hoyo, estamos encontrando nuevos modos de mirar la vida. Y si esos nuevos modos de mirar la vida va a ser conciliándome con mi expareja, es deja de pelearte con algo que ya no pudiste tener. Pero que salga tu parte buena, que salga aquella parte en la cual compartías bien con tu pareja. Entonces, ¿cómo vuelve a surgir el resignificar tu vida? Porque eliges reenfocar, ¿no? Eliges reinventarte. Entonces, yo los invito como a quedarse en el deseo de decir, ¿qué puedo hacer yo por generar una mejor relación con esa relación que tuve, ¿no? Finalmente, todas estas recomendaciones y orientaciones que vienen por parte de un especialista y por parte de una persona que lo trabaja cotidianamente en su consultorio y lo ha estudiado tanto, no lo desestimes. Si estás pasando por este proceso y está siendo tan doloroso para ti, acude a una consulta y bueno, de entrada, ¿en dónde te podemos localizar, Alfonso? Los invito a llamarme al 1660-1818. Es una llamada local, que es un Nextel, y al 3333 79 22 89, que me pueden mandar un mensaje de texto o escribirme a alforomo@hotmail.com, alforomo@hotmail.com. El teléfono es 1660 1818 y el celular 3333 79 22 89. Muchísimas gracias a todos y en verdad les deseo que ese vacío se resignifique, encuentren un sentido y una motivación diferente en sus vidas. Y yo te quiero agradecer a ti, a nombre de todo nuestro público y de nuestro equipo de trabajo, que lo encabeza Rosy Muñoz, está Arturo en los controles técnicos, Chuy Preciado en la asistencia de producción y mi queridísima Donají Castro. Mi nombre es Alicia Hernández y te doy las gracias por habernos acompañado un día más. El día de hoy te invito a que te quedes en casa con Leti. Mañana tendremos un programa también muy interesante, secretos de familia, secretos en la familia, con una invitada muy especial para que no te lo vayas a perder y veas la trascendencia de tener un secreto en la familia. Te invito entonces a que te quedes con Leti. Yo me despido deseando que tengas una formidable tarde y que Dios te bendiga mucho. Hasta mañana.